y tierra firme. Son dos mundos opuestos en los que en Jara y Sedal nos movemos muy a menudo. Nuestras actividades principales son la caza y la pesca. Ninguna de ellas puede practicarse sin comprender sus reglas y sus costumbres, sin entender el medio en el que se desarrollan. Por eso hoy dejamos en tierra los anzuelos y los arpones. Vamos a sumergir nuestras cámaras en el océano Atlántico. El submarinismo tiene cada vez más aficionados en España y su número sigue en aumento. Apúntale aquí las inmersiones, todas las que tiene que hacer aquí. Van a ser 3 y 4, ¿no? 3 y 4, ya para que termine el curso de Open Water. Lo mismo ocurre con buceadores de otros países. Una vez que termine, le hacemos ya la Nuestros fondos certificación ya, son un Open destino Water, habitual referral, entre los viajeros amantes del mar. y ya está preparado para bucear ya. No es de extrañar el número creciente de buceadores, pues en España poseemos algunas de las inmersiones más interesantes y variadas de Europa. Aprobado y aprobado. Qué buen alumno eres. De entre todos estos lugares, Canarias atrae a buceadores de todo el mundo por muchos motivos, y el principal es su ubicación. Bucear en Canarias es como hacerlo en alta mar, desde un gran barco. Grandes especies oceánicas pasan por el archipiélago durante su migración. Túnidos, marlines o grandes cetáceos, por ejemplo. Pero en sus fondos también encontramos otras especies interesantes, como meros, barracudas, angelotes y un sinfín de anémonas, esponjas y algas de gran valor ecológico. Una orografía submarina abrupta y sobre todo las fértiles aguas atlánticas garantizan inmersiones en ecosistemas sorprendentes. La práctica del buceo requiere aprender unas técnicas orientadas sobre todo a la seguridad. La práctica del buceo requiere aprender unas técnicas orientadas sobre todo a la seguridad. Una vez que el aficionado conoce el manejo del equipo autónomo, ya está preparado para sumergirse y disfrutar del fondo del mar. Con la práctica, el buceador va buscando nuevos retos. Y la grabación subacuática es uno de los más populares, hasta el punto de que existen prestigiosos concursos internacionales de foto y vídeo submarino. El equipo básico lo forman una carcasa estanca, la cámara de foto o vídeo, una pareja de focos, cuya relación con el color de la imagen conoceremos enseguida, y un gran angular, que igual que el ojo de un pez, contrarresta la deformación que provoca el agua. La grabación submarina está viviendo una revolución. La tecnología permite equipos cada vez más potentes a precios mucho menores. Hasta hace poco tiempo, la foto y el vídeo submarino estaban limitados a equipos profesionales poco accesibles para el público en general. Buenos días, don José Luis. Buenos días, Super ¿Cómo Oscar. estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Preparando el material o qué? Estamos preparando el material aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué me tienes Vamos a hacer preparado? algo espectacular. Te tengo aquí preparada una super cámara para que Hombre, practiques vamos. hoy. Ajá. ¿Te gusta? Sí, muy bonita, la verdad es que, bueno, Ah. muy parecida a la mía. Sí, señor. ¿Qué tal salieron las fotos del otro día? Las fotos del otro día salieron espectaculares. Lo único que vamos a mejorarlas con esta cámara que tenemos aquí. Vale, muy que bien. tiene muy parecida a la tuya, lo cual va a ser muy fácil Bueno, de sacar. venga, bueno, pues me vas diciendo y si quieres vamos Venga, preparando el perfecto. equipo y vamos para el agua. Vámonos ¿eh? para el agua. Venga, pues. Venga, cogemos las cámaras. Venga, pues. Hoy con José Luis Blanco, instructor de buceo, y Óscar Pinedo, buceador experimentado, vamos a conocer las claves para el uso de estos equipos bajo el agua.
El escenario es Costateguise, uno de los municipios más atractivos de Lanzarote. La práctica del buceo requiere aprender unas técnicas orientadas sobre todo a la seguridad. Una vez que el aficionado conoce el manejo del equipo autónomo, ya está preparado para sumergirse y disfrutar del fondo del mar. Con la práctica, el buceador va buscando nuevos retos, y la grabación subacuática es uno de los más populares, hasta el punto de que existen prestigiosos concursos internacionales de foto y vídeo submarino. El equipo básico lo forman una carcasa estanca, la cámara de foto o vídeo, una pareja de focos, cuya relación con el color de la imagen conoceremos enseguida, y un gran angular, que igual que el ojo de un pez, contrarresta la deformación que provoca el agua. La grabación submarina está viviendo una revolución. La tecnología permite equipos... Ok, Scott, vamos a fondear. Vamos a fondear en esta parte de aquí, que hay una arenal aquí muy fácil para que se quede el ancla bien puesto. Mira a ver la sonda cuánto marca ya. 20 metros. Aquí, vamos a fondear aquí. Tiro el resón. Para la grabación de imágenes no es preciso alcanzar grandes profundidades. Es más, tendrán mejor luz cuanto más cerca de la superficie se encuentren. José Luis, Dígame, mira, Óscar. porque tengo aquí todavía alguna duda Sí. del funcionamiento. La encendemos. Explíqueme un poquito Bueno, cómo esto es va práctico nada más. Tenemos aquí lo que es encendido, el tema de la foto, el tema del vídeo. Solamente apretar y volver otra vez a apretar para parar, como la cámara que ya para el tiene. menú tal, ni lo Exactamente, toco, y o esto. va. Es eso, nada más vamos a hacer varias fotos, Vale. probamos y luego comentamos los fallos. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a ver. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a equiparnos ya. Venga, vamos ¿Vale? al agua. Vamos al agua a practicar. Venga. El material de buceo que van a usar es el mismo que para una inmersión normal. Un equipo ligero estándar con un traje de neopreno que para el agua de Canarias no tiene por qué ser grueso, y un equipo pesado que garantice autonomía y capacidad de movimiento. Mira, Scott, te dejamos las cámaras y luego no las pasas cuando estemos en el agua. Un mundo silencioso les espera a unos metros más abajo. Scott aguardará en la superficie, atento a otras embarcaciones y muy pendiente de las burbujas que, procedentes del fondo, marcan la posición de los buceadores. El ajetreo de la preparación del equipo desaparece apenas los buceadores llegan al fondo. Aparece ante nosotros un nuevo mundo, con unas reglas distintas, donde no hay gravedad y donde podemos movernos en 3 dimensiones, igual que lo haría un pájaro en el aire. La primera especie que capta la atención de los dos buceadores es un chucho que espera semioculto en la arena el paso de alguna presa. Estos peces cartilaginosos son muy abundantes en Canarias y están emparentados con los tiburones. Su movimiento ondulante y la tranquilidad que muestra ante las cámaras
hace del chucho el mejor actor para iniciarse en la imagen submarina. La primera diferencia que el aficionado se encuentra al grabar o tomar fotos bajo el agua es el color. El agua filtra la luz solar y va eliminando progresivamente los colores. Si en la superficie la luz blanca del sol es la mezcla de todos los colores, a 3 metros de profundidad empiezan a desvanecerse los colores rojos. Y a más de 20 metros, el agua ya ha filtrado la luz solar y ha dejado solo los colores azules y violetas. Este es el motivo por el que una buena iluminación es esencial para devolverle a los objetos su color auténtico. Es esencial respetar la fauna, no tocar los animales ni las algas y prestar una atención especial a nuestras aletas, que pueden golpear los corales o remover el fondo. Es importante también ser muy cuidadoso con nuestros focos, que pueden cegar a los animales durante un tiempo. José Luis señala a Óscar la presencia de un pez trompeta. Si se sintiera amenazado, cambiaría su librea y aparecerían unas franjas oscuras transversales. Este pez está presente en las zonas cálidas del Atlántico, Índico y Pacífico. Para cazar pequeños peces y crustáceos, se camufla poniéndose en posición vertical, con la cabeza para abajo, imitando un alga. José Luis guía a Óscar por el trazado que han decidido previamente antes de entrar en el agua. Practicar con un objetivo tan sencillo como una estrella de mar es muy recomendable. Por un lado, permite empezar a utilizar el macro, es decir, la fotografía o la grabación de detalles muy pequeños, y que es una de las modalidades técnicamente más complicadas. Por otro lado, es una manera de practicar los diferentes tipos de iluminación y la recuperación de los colores originales que filtra el agua del mar. José Luis da por terminada esta primera inmersión de prueba. Han cumplido los primeros objetivos: trabajar el encuadre y corregir la iluminación, así como probar la cámara y adaptarse a sus mandos. Es el momento de cambiar de sitio. Fondean en un lugar más profundo. Los ordenadores de buceo que cada uno lleva en la muñeca les dan toda la información necesaria para evitar entrar en descompresión, circunstancia que es más probable que ocurra cuando se hacen inmersiones sucesivas. José Luis va a introducir ahora a Óscar en una nueva modalidad de grabación subacuática: la filmación de barcos hundidos, o pecios, como también se les llama cuando están sumergidos. Técnicamente el buceo en pecios está muy próximo al espeleobuceo por el riesgo que entraña una inmersión dentro de una estructura estrecha y con pocas aberturas.
Este barco es el Rabat, un pesquero de cerco que llegó al final de su vida útil. Los restos del pecio descansan ahora a 35 metros de profundidad, escorados sobre su banda de babor. El buceo alrededor de un pecio hace que la imaginación vuele, mientras recorremos el puente de mando y miramos a través de los ojos de buey para ver un paisaje, esta vez sí, muy distinto al que vieron sus tripulantes. El enorme bulbo de su proa nos da una idea del tamaño de este gigante de más de 30 metros de eslora. Bajo su quilla, infinidad de peces han hecho del pecio su hogar. Un barco hundido se convierte a los pocos meses de su hundimiento en un arrecife que colonizan desde las algas más pequeñas a los peces más voraces, como esta morena y este mero, que miran con recelo a la cámara. Nos encontramos ahora con otro pequeño mero, que algún día triplicará su tamaño. La diferencia entre el macho y la hembra de vieja, mucho más colorida, es evidente en esta pareja que aprovecha las luces de las cámaras para avanzar. Esta imagen de un cantarero, un tipo de rascacio común en Canarias, evidencia el intenso color rojo que hay oculto bajo el agua. Sin embargo, un exceso de luz es tan perjudicial como su falta. Por eso conviene tamizarla con los focos y con los filtros. Las hélices de un buque son como un imán para los buceadores. Para apreciar el tamaño real bajo el agua, el mejor truco es que el otro buceador pose a su lado para comparar su escala con la de la figura humana. Los ordenadores recomiendan el ascenso lento y una parada de seguridad que José Luis indica a Scott en la superficie mediante las burbujas de su regulador. Pocas millas separan un lugar de buceo del otro. El equipo pone rumbo a una zona en la que esperan ver una de las especies más conocidas de los fondos canarios. El angelote es un tiburón tímido y asustadizo, y como otras muchas especies, inofensivo si no se le molesta. Take our lives away. Take
El buceo recreativo se mueve en parámetros que evitan la entrada en descompresión. Esto ocurre cuando en el cuerpo del buceador aumenta en exceso el nivel de nitrógeno en sangre. Si esto ocurriera debido a la profundidad o a un tiempo de buceo excesivo, José Luis y Óscar se verían obligados a realizar largas paradas que permitieran a sus cuerpos eliminar el nitrógeno acumulado antes de regresar a la superficie. Por el camino encontramos un banco de salmonetes que buscan en la arena, gracias a sus barbillones, pequeños crustáceos y peces pequeños. Al encontrar un banco tan apretado de roncadores, comprendemos el motivo. Una barracuda está acechando al grupo, aunque al ver a los buceadores se aleja lentamente. El hábitat del angelote es la arena, donde se camufla para cazar y para evitar posibles depredadores. El color de su librea le permite pasar desapercibido y sorprender a sus presas, a las que caza al acecho. Su cuerpo plano y sus amplias aletas pectorales le asemejan a una raya, pero en realidad se trata de un tiburón. Otro angelote reposa tranquilo sobre el fondo y permite a los buceadores obtener un detalle de su boca, sobre la que se aprecian unos barbillones que utilizan para detectar a sus presas escondidas bajo la arena, mediante la captación de sus impulsos eléctricos. El manómetro nos indica que entramos en reserva. Con el aire que nos queda en la botella, solo tenemos tiempo para resumir con estas pocas imágenes una pequeñísima parte de lo que ofrecen las Islas Canarias a los que se aventuran a conocerlas bajo el agua. Ya está en tu kiosco la revista de caza y naturaleza Jara y Sedal. Basada en tu programa de caza y pesca de Televisión Española. Incluye las mejores imágenes, reportajes y vídeos cinegéticos. Jara y Sedal, la revista de los cazadores, ya en tu kiosco.